Hola, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Hilarios, licenciado en nutrición, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el liderazgo. Tener en cuenta que este video nos va a servir no solamente para la lista de reproducción del tema de la gerencia en nutrición, sino también para algunas otras próximas listas de reproducción de las cuales estaríamos hablando próximamente, que se referiría a las áreas administrativas de los servicios de comedores comunitarios, entre otros temas. Para comenzar, hay que tener en cuenta que Hidalberto Chiavenato forma uno de los autores más renombrados en estos temas de liderazgo y de la administración, y por ello gran parte de el conocimiento aportado en esta ponencia estará pues siendo facilitado por la bibliografía del mismo autor. Comenzaríamos con una definición de liderazgo por parte del mismo autor, en donde nos habla que el liderazgo es la influencia que nosotros tenemos entre otras personas. Esta influencia tiene que ser dirigida a través de la comunicación humana, así como también debe ser consecuencia de uno o diferentes objetivos específicos. Hay que hablar de aptitudes, y en el liderazgo nos podemos referir que existen ciertas habilidades. Por ejemplo, los líderes poseen algunos atributos en cuanto a las creencias, valores, ética, el carácter, el conocimiento, la destreza o la valentía para asumir roles decisivos en un grupo. Así también hay que entender que los líderes hacen que la gente se sienta orgullosa de seguirlos, así como proporcionan confianza a los seguidores, tienen la posibilidad de convocar y de levantar la moral a los seguidores cuando existan dificultades. Los líderes también son quienes deben de proponer la visión hacia dónde vamos a lograr con nuestros objetivos. Tienen la capacidad de incrementar la productividad de los seguidores, y esto es porque crean y establecen metas claras y formulan una visión que los propios seguidores, subordinados o colegas se sienten motivados a lograr. Los líderes desarrollan equipos. Los líderes no solamente generamos equipos, sino desarrollamos equipos que sean de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que los propios integrantes del equipo se sienten con la posibilidad de sacar lo mejor de sí en todo momento. Y esto hace que pues se generen trabajadores o seguidores muy dedicados. Los líderes funcionan también para la resolución de conflictos y buscan la ganancia de ambas partes en el mayor de los casos. Efectivamente, los líderes podemos lidiar contra los desacuerdos y conflictos. De hecho, un líder siempre tiene que ser abierto a la discusión y al debate. Los líderes debemos de resolver disputas enfocados en la solución de los problemas, buscando no ofender al individuo, sino abordar únicamente el problema en sí. Así también proporcionan apoyo y nuestra propia experiencia a otros líderes o a otras personas, buscando en este caso que las personas logren pues sentirse a gusto. Como líderes debemos de ser firmes en los asuntos y flexibles con las personas. ¿A qué quiero referirme con ello? Que cuando se refiere a situaciones que no debemos de tener tolerancia, tenemos que ser muy rígidos. Y cuando notamos que alguno de nuestros seguidores se equivoca en algún tema o toma una decisión no tan adecuada, debemos de ser flexibles para poder perdonar. Como líderes debemos de tener una evaluación exacta y rápida de las situaciones. Esto lo da la experiencia generalmente.
y tener en cuenta que hay que asumir la responsabilidad cuando la situación lo demande. Hacemos nosotros como líderes que las cosas correctas se hagan a tiempo. Entonces, la inflexibilidad con las situaciones es por esto, porque lo ideal es que como líderes busquemos que las cosas se hagan siempre lo más correctas posibles. Los líderes somos abiertos a la capacitación y a la preparación. Hay que tener en cuenta que todos somos seres humanos y todos estamos en un camino de aprendizaje. Y muchas veces nos toca asumir el puesto de liderazgo sin pues necesariamente tener las aptitudes. Entonces hay que también aceptar nuestra propia humanidad, nuestro propio proceso de aprendizaje y aceptar en esa medida que todos los demás que estén subordinados a nuestras decisiones también tienen decisiones y están en un proceso de aprendizaje constante. En este sentido también como líderes debemos buscar que nuestros seguidores se quieran capacitar y preparar constantemente. Nosotros como líderes debemos de aportar la preparación, el rendimiento y nuestro propio conocimiento al desarrollo de las demás personas. Somos comprometidos en la participación del empleado. Buscamos que los trabajadores saquen lo mejor de sí, que desarrollen habilidades y que tengan un trabajo en el cual se sientan utilizados de una buena manera. Y entonces promovemos el sentido de pertenencia de los empleados para con la empresa. De esa manera sean los mismos empleados quienes tomen la decisión de desarrollarse constantemente. Así como también como líderes debemos de aprender a otorgar autoridad a algunos empleados, es decir, delegar responsabilidades. Esto hace que el equipo se convierta en un equipo muy multidisciplinario y de alto rendimiento. Estas habilidades que yo te menciono se generan regularmente. Sin embargo, hay una teoría que se conoce como la teoría del atributo, en donde sí nos da a entender que existen personas que nacen con habilidades de liderazgo más desarrolladas que otros individuos. Esto quiere decir que pues hay personas que nacen con atributos de líderes y a ellos se les conoce como líderes natos o líderes naturales. Generalmente ustedes los pueden reconocer en primeros periodos de educación, por ejemplo en el kinder o durante la primaria, generalmente es donde se conocen estos líderes natos. Sin embargo, tener en cuenta que con el paso del tiempo los líderes también se generan. Y aquí nos referimos a la forma de generar líderes, dos teorías, una que sería la teoría de los grandes acontecimientos, que nos habla que en los periodos de crisis o en los periodos complicados, personas que podríamos conocer como comunes, asumen el rol de liderazgo y toman decisiones que van a ser trascendentales a una temporalidad. Así como también existe la teoría del liderazgo transformador, en donde nos habla que todos los individuos podemos ir aprendiendo destrezas de liderazgo. Evidentemente estas destrezas e incluso en los líderes natos, estas destrezas no se encuentran desarrolladas al 100%, pero con ayuda y con trabajo constante sí podemos llegarlas a desarrollar de una manera pues muy sobresaliente. A un líder lo va a definir las acciones que toma, la personalidad que sea honorable, así como también el que el líder se va a concentrar en lo que son, en lo que sabemos hacer y en lo que también sabemos y conocemos. Entonces, nosotros como líderes, tú desde tu comodidad de tu casa, desde ver esta presentación, ya me está hablando de ti como una persona que busca el desarrollarse constantemente. Y eso te hace alguien que seguramente está en camino o ya es un buen líder. Los seguidores se sienten atraídos ante una persona que tiene
actitudes, que tiene decisiones y que tiene conocimientos que son llamativos para seguir. Y esto hace que los empleados siempre quieran ser guiados por personas que respetan, por personas que ofrecen respeto y por personas que tienen un sentido de dirección, que no van por la vida de un lado a otro, sino que van encaminados hacia un propósito. Un líder tiene una comunicación efectiva. Tener en cuenta que la comunicación efectiva ayuda a los miembros, a los seguidores o a los empleados a conocer cuál es la estrategia y el fin de la organización y cómo pueden ellos aportar su granito de arena en hacer que la propia organización crezca constantemente y logre sus objetivos. Nosotros como líderes debemos de compartir información a los empleados y a los miembros sobre la situación actual de la organización, sobre la manera en que tus actividades o las actividades de los demás van a contribuir en que se logren los objetivos de la organización. Un líder debe de ser confiable, debe de estar dispuesto a comunicar la visión a las personas, así como también la dirección hacia dónde queremos llegar. Y es por ello que tenemos que tener mucha seguridad en poder hablar y compartir nuestros deseos, pensamientos e ideas hacia los demás. Existen algunos principios que caracterizan al liderazgo. Entre ellos, el líder se conoce a sí mismo y siempre va a buscar mejorar. En cuanto a las fortalezas y debilidades, el líder siempre va a buscar que las debilidades poco a poco vayan siendo menos. Entendemos que no todos somos músicos, no todos somos artistas, no todos somos personas que conocemos de temas especializados, pero sí el tener una mentalidad curiosa, el buscar y sentirnos incómodos con nuestra comodidad, nos va a hacer que busquemos mediante la lectura, mediante el estudio, con clases, buscando en internet o entre otras modalidades, el mejorar constantemente. Los líderes debemos de ser técnicamente capaces, debemos de conocernos, debemos de conocer nuestras capacidades, conocer nuestro trabajo en el área en la cual nos estamos dedicando y con este conocimiento también debemos de tener en cuenta que hay que conocer las actividades, el deber ser de los propios empleados. ¿Qué quiero decir con ello? Que si tú llegas a una empresa pensando que ya sabes todo, pero no conoces la parte operativa, estás fallando como líder. El deber ser de cada persona es que te involucres siempre, estés donde estés, en todo el proceso y todo lo que conlleva determinadas actividades. Y con ello puedas tener el rol de mando que ahora sí merecerías. Como líder también debemos de buscar y asumir la responsabilidad de nuestros actos. No es mal líder el que se equivoca, es mal líder el que no acepta que se equivocó. Entonces hay que buscar primero la manera en la cual podemos conducir a la organización a nuevos horizontes. Y también entender que cuando las cosas vayan mal, no hay que culpar a una persona en específico. El líder entiende que todos trabajan en equipo, que todos forman parte fundamental. Y como líderes, como ser la cabeza, cuando se equivoca alguien, se equivoca también la cabeza. Todos nos equivocamos. Entonces hay que asumir la responsabilidad. Analizar las situaciones, buscar tomar las decisiones correctas. Esto muchas veces lo da la experiencia. Y avanzar hacia el próximo reto. Entender que las equivocaciones son aprendizaje, no son fracasos. Entonces, pues bueno, asumir la equivocación y tratar de continuar hacia lo que sigue. Los líderes debemos de tomar decisiones firmes y oportunas. Muchas de esas decisiones las da la experiencia. Entonces hay que asumirnos como personas que estamos en un proceso de aprendizaje. Esta experiencia nos va a ayudar a tener habilidades para la resolución de problemas, para la toma de decisiones y para una planificación cada vez más adecuada. Como líderes debemos de mantener informadas a las personas y
tener en cuenta que esta información que compartimos con las personas tiene que ser lo más efectiva posible. Hay que aprender a hablar y hay que aprender también a saber con quién estamos hablando. De modo que no es la misma comunicación la que vamos a tener con los directivos o con nuestros superiores, así como con los empleados, así como con los clientes, los usuarios de nuestros servicios. Por tanto, sea cual sea la persona con la que estemos hablando, hay que partir siempre desde el respeto y también desde la posición que ocupamos respecto a los demás. Tenemos que tener un sentido de responsabilidad en los demás. ¿Qué quiere decir? Que tú eres responsable por el desarrollo de los que te siguen y es por ello que debes de promover buenos atributos de personalidad para que los demás subordinados tuyos vayan creciendo constantemente. Debemos de asegurarnos que las tareas que nosotros vamos a indicar sean claras, que se entiendan, que se supervisen y que se cumplan. La comunicación siempre va a ser clave para tomar un rol de responsabilidad, porque si tú te vas a ser responsable por una actividad errónea, tienes que partir también desde cerciorarte que tú indicaste correctamente las actividades a realizarse. Entonces, siempre hay que promover y hay que asegurarnos que lo que estamos diciendo sea entendible por los demás. Nosotros también tenemos que preparar a nuestros empleados, a nuestros seguidores, como un equipo. Los líderes forman equipos sólidos. Entonces, como líderes hay que promover la unión en el equipo. Hay que después destinar que en esta unión no es que todos estemos juntos, es que todos trabajemos en conjunto. A lo mejor habrán otras personas que se dediquen a actividades que estén completamente alejadas de algunas. Sin embargo, eso no quiere decir que estén separados. Todos como miembros de un mismo equipo, de una misma empresa, trabajamos en un mismo sentido y en un mismo fin. Nosotros como líderes también tenemos que usar toda la capacidad de la organización. Hay que desarrollar un espíritu de equipo y hay que ver la manera, hay que hacerle ver a nuestros seguidores la manera en la cual sus actividades repercuten positivamente en el equipo en su totalidad. Entonces, a desarrollar ese espíritu de equipo, a hacer ver a los empleados que sus decisiones, que sus actividades son realmente valiosas para los fines que queremos lograr. Uno de los últimos principios es que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, hay que empezar por nosotros mismos. Si queremos que los trabajadores lleguen temprano, nosotros tenemos que llegar temprano. Si queremos que vistan adecuadamente, nosotros tenemos que vestir adecuadamente. Si queremos que los procesos que realizan sean los más correctos, nosotros tenemos que empezar también a hacer esos procesos lo más correctos. Hay que ser un modelo para nuestros empleados. Ellos no solo escuchan, generalmente también te ven. Y sobre lo que ven, pues también toman decisiones y van viendo si eres una persona digna de ser seguida o no. Por último, hay que conocer a los empleados y hay que velar por el bienestar de los mismos. Entonces, interésate sinceramente en tus trabajadores, ve qué les hace falta, ve si tienen algún problema en su casa o a lo mejor algún problema emocional, si están pasando por una situación. Interésate bastante en los trabajadores, en los seguidores, y eso te va a ayudar a que ellos mismos poco a poco también se vayan sintiendo más cómodos y más dispuestos a ayudarte. Los líderes tomamos acciones y estas acciones generalmente tienen que tener un efecto positivo y unificador. Hay que buscar siempre la concordia, no la discordia. Entonces hay que ayudar siempre a que si existe un problema, volver a retomar a las partes que estén en conflicto y encaminarlas. Vamos hacia una visión, hacia el seguimiento de una misión y también establecer las creencias
en que vayan encaminadas también hacia un mismo fin. Debemos de conducir al cumplimiento de las metas. Como líderes hay que ayudar a que se establezcan metas claras y crear un ambiente que proporcione habilidades en el equipo que ayude a que se cumplan estas metas. Nosotros tenemos que enfatizar el desarrollo personal, la productividad organizativa mediante la eliminación de los obstáculos, así como la participación de los seguidores. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú veas un conflicto, también hay que empezar a ver quién está promoviendo estos conflictos y abordarla cada quien desde su propio lugar para que se puedan solucionar estos mismos problemas. El líder debe de conocer a las personas y también debe de conocerse a sí mismo. Y existen algunos ejemplos de estilos personales. A continuación vamos a ver los ejemplos más contrapuestos en donde podemos ir organizando la personalidad de cada quien. Por ejemplo, tenemos la introversión contra la extroversión y estos van a expresar al individuo y cómo influencia a otras personas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las personas que son introvertidas generalmente van a tomar decisiones independientemente de las restricciones. ¿Qué quiere decir? Que no van a hacer mucho caso a la cultura organizacional, no van a hacer mucho caso a las presiones de las situaciones o a los aspectos que rodean a la organización. Ellos van a estar en su lugar, en su espacio y enfocados a la tarea que les corresponde. Estas personas generalmente son tranquilas, son muy trabajadoras, cuando se trata de trabajo individual sobre todo, pero son reservadas socialmente. Les disgusta ser interrumpidos por otros individuos. También les disgusta y tienden a olvidar los nombres y los rostros de las personas. Hay que entender que a estas personas, por su mismo estilo introvertido, pues no las tendrías tú que colocar en puestos en donde tienen que convivir con muchos más personas. ¿Qué quiere decir? Que no las pondrías en la atención al cliente, por ejemplo, en atender llamadas, sino las pondrías a la planificación, al trabajo a lo mejor en oficina, actividades como la contabilidad, por ejemplo, podrían ser mejores lugares, mejores ambientes para ellos. Contraparte, las personas extrovertidas que se adaptan a la cultura son personas que buscan rodearse de otros individuos, que buscan generar ambientes laborales que sean agradables y que generen como un ambiente pues más dinámico. Estas personas generalmente se van a esforzar por tomar decisiones acordes con las expectativas. Son sociables, son interesados en los demás, les gusta escuchar, les gusta de repente chismear con los demás compañeros y pues generalmente son muy impacientes si les dejas tareas en donde no tienen comunicación con otros individuos. Lo hacen de una manera muy lenta o incluso pueden dejar ese trabajo. Y generalmente pueden también verse distraídas por otros individuos. Entonces, como tienen este tipo de actividades, pues lo más común sería que tú las busques localizar en actividades que no involucren pues mucho tiempo, ¿no? Las podrías destinar, por ejemplo, a la atención a clientes, al contestar llamadas, los podrías orientar más incluso a la parte dinámica, ¿no? Si en tu trabajo tienes actividades al aire libre, de capacitación, de salir a hacer actividades físicas fuera, bueno, este individuo sería el indicado. Así como también, si lo tienes como para el manipulación de redes sociales, esto centrado más a la parte de entablar comunicación con otros, podría ser un puesto muy conveniente para personas extrovertidas. Como otro estilo tenemos la
intuición y la practicidad. Tener en cuenta que la persona intuitiva va a preferir las posibilidades, todo lo que se refiere a teorías, a experiencias, a ver el panorama, la innovación y lo nuevo. La persona intuitiva se va a aburrir con pequeños detalles, se va a aburrir con lo concreto, con lo que ya está plasmado. Lo que va a buscar es debatir, es buscar resoluciones mediante la intuición. Es decir, si tú le sometes a que darle un panorama de una situación, es decir, ¿por qué no tenemos en nuestro consultorio la respuesta de tales personas? Esta persona va a tratar de, con su absorción de la sociedad, con lo que ve en el contexto externo, tomar una decisión, y esto partiendo desde la intuición. Son buenas para resolver problemas, aunque también hay que aceptar que muchas de sus decisiones, como son por intuición, pueden tener un cierto error. Las personas prácticas prefieren los números, prefieren lo que se puede contar, que se puede leer, que se puede ver y que se puede medir. Estas personas son impacientes con lo que no se puede medir y de hecho van a desconfiar mucho de la intuición. Les gustan los números, les gusta lo real, les gusta incluso tomar decisiones basadas en datos duros y fríos. Entonces, a estas personas las puedes tú poner en lugares de evaluación, por ejemplo, en evaluar qué tan correctas han sido las decisiones de la persona intuitiva, por ejemplo. O cuando se trata de hacer presupuestos, una persona práctica puede darte todos los pros y contras de determinado producto. La persona que es del tipo sensitivo hace juicios sobre la vida, sobre las personas, sobre los acontecimientos, y todo esto está basado en la empatía, en la calidad, en las emociones. Entonces va a tomar muchas decisiones interesándose principalmente en las personas, en las emociones, en lo que podría generar como experiencia los servicios que tú das. Por lo tanto, una persona sensitiva la puedes tú poner en áreas en las cuales tú piensas evaluar cuál es la experiencia de tu cliente con respecto a tus servicios. Y una persona reflexiva hace más juicios sobre la vida, sobre las personas, sobre los acontecimientos y las cosas, pero muy basado en la lógica, en la evidencia, evita lo irracional y toma decisiones pues basadas más en aspectos lógicos. Entonces, una persona reflexiva la puedes tomar, lo puedes elegir para tomar decisiones en donde no quieres involucrar tus emociones o tus pasiones. Por ejemplo, si piensas expandirte o si piensas tomar decisiones para un nuevo negocio, o si piensas incluso hacer una compra de algún equipo basado en lo que te puede generar en emoción, también hay que contraponerla con alguien reflexivo para que él te dé sus pros y sus contras, si es un gasto innecesario, si es una decisión adecuada, entre otras situaciones. Tenemos otro estilo que es el perceptivo y el juzgador. La persona que es perceptiva recopila información y siempre quiere saber más antes que tomar una decisión. Es muy abierta y flexible, se puede adaptar, se abstiene de juzgar y en cierto sentido es capaz de ver y apreciar los aspectos de un punto. Está siempre abierto a nuevas perspectivas e informaciones y son difíciles para inducirlos a concretar. ¿Y esto por qué? Porque siempre van a buscar percibir más y más y más y más información. Se involucran en muchas tareas y esto hace que se les complique terminar estas tareas. Y el perceptivo siempre busca avanzar por la vida en lugar de cambiarla. Una persona perceptiva tú la puedes poner para evaluar un servicio, para que
vea si cierta actividad se está llevando de una manera correcta o si pudiera mejorarse de otra forma. Son buenos como para pues adquirir información nueva, es decir, a estas personas perceptivas seguramente van a estar muy metidas en temas de tendencias, en temas de conocimientos de vanguardia, así como en noticias y cómo estas noticias pueden repercutir en tu negocio. El juzgador es más decisivo, es más firme y seguro, establece metas y las sigue. La persona que juzga siempre va a tener que cerrar las actividades previas antes de comenzar una nueva. Estas personas, bueno, deben determinar siempre sus actividades. Entonces, a alguien que es juzgador, que es decisivo, lo puedes dejar como para adquirir roles que sean más en la consecución de objetivos. Si tú tienes un trabajo o un negocio que está basado en objetivos, a esto lo podrías dejar. Una campaña, por ejemplo, de marketing, bueno, al juzgador lo podrías poner al pie o al mando de estas campañas. Tener en cuenta que existe una flexibilidad en los estilos, es decir, tú has notado que algunas de estas habilidades ya las tienes y esto hace que nos hagan diferentes, pero a la vez nos pueden caracterizar de una manera muy clara en un estilo, pues de una manera un poquito más cercana a la realidad. Nosotros como líderes tenemos que comportarnos y comunicarnos de forma que enviemos mensajes a las personas para que ellas puedan ser triunfadoras y productivas desde su percepción personal. Hay que determinar el estilo de cada empleado para poderlo acomodar mejor en nuestra organización, así como también para decidir si la queremos dentro o si no la queremos dentro de nuestra organización. También hay que actuar con ellas de acuerdo a su estilo y hay que observar y evaluarlos. Existen algunas tendencias generales en el estilo de las personas. Por ejemplo, que las personas que tienen puntos fuertes similares, es decir, los introvertidos o los extrovertidos, los perceptivos o los reflexivos o los juzgadores, siempre van a tener a congeniar constantemente, se van a juntar. Y esto también hace que una organización, si está muy pues si tiene en sus integrantes muchas personas de un solo estilo, pues va a tener también las debilidades del propio estilo. Entonces hay que buscar siempre la diversidad como líderes. Las personas con puntos fuertes diferentes generalmente no se van a afrontar y van a tener dificultades para aceptarse mutuamente, para aceptar sus opiniones también. Así que también hay que tener que ser hábiles para que entre ellos mantengan sus diferencias y también se acepten y puedan trabajar mutuamente. Las personas pueden ser sensibles respecto a las críticas en sus áreas débiles. Probablemente pues hay que tener en cuenta que deberías de ser cuidadoso con ello. Si tú ves que tienes una persona que es introvertida y la quieres convertir a extrovertida, esta persona se va a sentir incómoda. Entonces hay que también tratar de ser un poquitito más sensibles y un poquito más permisivos en aceptar la individualidad de los demás y en a pesar de, o bueno, en lugar de hacerles ver sus debilidades, tratar de potenciar sus fortalezas. Tener en cuenta también que las personas normalmente gravitan hacia los que tienen puntos fuertes y débiles similares, pero es nuestro deber hacer que también se sientan cómodos en la incomodidad de trabajar con personas que no tienen sus mismos puntos fuertes o débiles.
Los valores, creencias y decisiones, así como las acciones de las personas, están influenciadas por estos componentes del estilo personal. Entonces, pues hay que aceptarlo, hay que también ser o poder aceptar la diversidad de los demás. Y aunque la preferencia de alguien no puede cambiar hacia su opuesto, cada quien podemos aprender en cierta medida a fortalecer nuestras debilidades y también potenciarnos como seres humanos. Al momento de tomar decisiones, podemos, las personas y los grupos, tener que escuchar, deberíamos de escuchar a los demás. Es decir, el hecho de que yo sea introvertido y quiera tomar una decisión, yo debería también de tomar en cuenta a alguien que sea más extrovertido y ver cuál sería su punto de vista. Así sería en todos los demás. Yo por eso no te mencioné el que no quites o el que quites a alguien de tu organización. Únicamente hay que saberlo ubicar en donde lo quieres tener. Las personas debemos de advertir que las diferencias en las creencias, pues bueno, no son en sí mismas malas o buenas, simplemente son diferencias. Entonces hay que dejar de preocuparnos por lo que nos hace diferentes, hay que aceptarnos, hay que entendernos y hay que sacar, en este caso, buscar tener la menor cantidad de aspectos débiles y sí fortalecer nuestras actitudes. Las interacciones generalmente son más afectuosas, satisfactorias y productivas si los participantes entienden las necesidades de los demás. Entonces hay que también hacer ver que en la organización hay diversidad y hay aceptación y hay tolerancia y hacerla valer. Ahora, existen algunos estilos de liderazgo. Generalmente se van a dividir en dos grandes grupos, que son los que están centrados en el líder y los que están centrados en el equipo. Estos liderazgos son válidos y todos son buenos y todos puedes tomarlos de acuerdo a la actividad que vayas tú viendo. Por ejemplo, los que están centrados en el líder, por ejemplo, el autoritario o el político, puedes tú ocuparlos en los primeros comienzos de tu organización. Y los que están centrados en el equipo, como el evaluador, el participativo y el de libre iniciativa, los puedes tú ir retomando para cuando tu organización ya se encuentra trabajando, ya se encuentra produciendo. El liderazgo que se centra en el mandato, generalmente lo podemos ver nosotros como el líder autoritario. Tú vas a identificar inicialmente un problema y vas a considerar soluciones alternativas. Tú las vas a hacer, tú las vas a considerar estas decisiones. De esas posibles soluciones, vas a escoger una de ellas y le vas a indicar a las personas que trabajan para ti o a los que te siguen cuál va a ser el acto a seguir, la decisión a seguir. El líder puede o no considerar lo que los demás miembros del equipo piensan o sienten sobre la decisión que vas a tomar. Eso no te va, no estás en tu obligación de considerarlo. El líder también, los miembros del grupo no van a participar en las decisiones. Puede utilizarse o no la coacción, es decir, pueden haber repercusiones por las decisiones que tú tomas ante los subordinados. Entonces, muchas decisiones las veríamos, por ejemplo, en el feudalismo. Generalmente, estas decisiones también, cuando tú tienes un trabajador nuevo, estas decisiones de mandato, de autoridad, se toman al inicio. Entonces, hay que comenzar primero con asumir nuestro rol de líder, darnos a respetar. Entonces, sí hay que, generalmente tú deberías de ver en qué momentos puedes asumir este rol de mando.
Si tienes por ahí un subordinado que no quiere hacer las actividades, pues hay que asumir este rol de mando, hay que tomar este liderazgo autoritario para poder pues hacer valer tu puesto. El liderazgo que está centrado en el vender generalmente es el líder político el que lo caracteriza, y este tipo de líder va a tomar la decisión sin consultar al grupo también. Sin embargo, en lugar de anunciar la decisión, la va a tratar de vender, va a buscar persuadir a los miembros del equipo para que la acepten. Puedes hacer notar las ventajas de la decisión que estás tomando, cuáles van a ser las ventajas para la organización o para los individuos. Y de esa manera, a pesar de que es una decisión tomada únicamente por ti, tus seguidores, tus subordinados, podrían estar más susceptibles para poder aceptar las decisiones y para tomarlas con una mejor manera. Los liderazgos que están más centrados en el grupo puede ser el que prueba, y en este caso el que prueba se refiere a que el líder va a identificar un problema y va a proponer una solución tentativa, pero antes de tomar la decisión va a buscar las opiniones de quienes la implementarán. Es decir, aquí el líder ya tiene un equipo de personas que son como personas, como pequeñas cabezas de equipos. Es decir, si tienes una organización grande, generalmente van a haber individuos que toman como más poder. Es decir, que sus decisiones permean a los demás del equipo, sin necesariamente tener un rol de líder, sin tener un puesto jerárquico. A estas personas tú las puedes llamar para que ellas se involucren en tu toma de decisiones. Tú como líder decides o tomas la decisión final, pero sí debes de tomar la opinión de los demás en consideración. Existe otro liderazgo que es el que consulta, y este tipo de líderes va a darles a los miembros del grupo la oportunidad de influir en la decisión que vayas tú a tomar. Se presentan los problemas, la información relevante para la toma posible de decisiones, y se les pide ideas a los miembros del grupo, y estas personas, miembros del grupo, pueden darte alternativas que sean válidas y que sean considerables. Tener en cuenta que este tipo de liderazgo ya debe de retomarse en equipos que están consolidados, personas que ya conocen cuáles son sus actividades y que por el mismo hecho de conocer la dinámica del trabajo, del negocio, pueden tomar decisiones que pueden ser muy consideradas porque seguramente te van a ayudar a eficientar el trabajo, ya sea desde el cómo atender a tu cliente o el cómo realizar un proceso en específico, pero en general irían encaminadas sus decisiones a mejorar como empresa. Ya después de las decisiones dadas por los miembros del grupo, tú tomarás tu decisión, que sería en este caso la que veas como más prometedora. Y tenemos también, por último, el liderazgo unificador, en donde el líder participa en la discusión como otro miembro del grupo y acepta llevar a cabo cualquier decisión que tome el grupo. Entonces aquí nos volvemos a retomar. Como ya hay un equipo consolidado que trabajan mediante un objetivo en fin, una misión y una visión, los trabajadores ya tienen un mayor apego a tu empresa y a tu organización, y en ese sentido van a tomar decisiones que van a impactar de mejor manera a tu equipo. Entonces, en este lugar, en este momento unificador y en el de consulta, tú puedes comenzar también a identificar quiénes son los líderes que quieres para que te sigan después de que tú asciendas a un nuevo puesto, o de que tú comiences a dejarles ya el rol a ellos, y encaminados, pues ya tú te vas deslindando todavía más de trabajo. El estilo de liderazgo se debe de basar en varios factores: en la naturaleza de la situación, es decir, el contexto en el que te encuentras,
en las necesidades y deseos de quienes estás tú dirigiendo y en tus preferencias personales. Perdón por el trabalenguas. Ahora, vamos a sacar papel y lápiz. Te voy a dar unos minutitos para que busques papel y lápiz. Y vamos a tratar de responder a esta pequeña encuesta. En estas preguntas vamos a escoger la declaración que mejor te describa o con la que más te sientas identificado. Si no puedes tomar, es decir, si tú te identificas con más de una situación, anota primero con la que te sientes más identificado y después con tu segunda opción. La pregunta 1 o la situación 1 se refiere al dominio y en ello las siguientes situaciones son las que tendrías que ver si te sientes ubicado o no. El inciso A. Pierdo interés en los grupos cuando van por la misma ruta de siempre y no escuchan mis sugerencias. Inciso B. Conscientemente busco y obtengo liderazgo en muchas de las actividades de mi grupo. Inciso C. Pertenezco a varios grupos, pero solamente asisto cuando algo me interesa especialmente. Inciso D. Me gusta trabajar en comités, pero no me gusta asumir la presidencia. E inciso E. A menudo me escogen como líder de mis grupos sin yo buscarlo. La segunda situación sería respecto al tacto. Con frecuencia la gente entiende mal mis comentarios. El inciso B sería: antes de intentar que otros acepten mi punto de vista, primero trato de averiguar cómo se sienten para adaptar mis ideas a las de ellos. La C. Mis conocidos me dicen que me conocen por atender muchas situaciones difíciles sin despertar mala voluntad. Inciso D. Las personas casi nunca se resienten cuando debo corregirlas. Y la D y la E. Conscientemente analizo cómo tratar con tacto a las personas. La situación 3 se refiere a la comunicación y el inciso A es: tengo ideas claras sobre las fallas y los problemas de la juventud y no dudo en expresarlas. Inciso B. Siempre trato de dar a la otra persona algún incentivo o razón para que haga lo que yo quiero que se haga. La C. Cuando se produce un vacío en una conversación de extraños en una fiesta, trato de llenarlo por medio de un tema de interés general. Inciso D. Las personas me cuentan sus problemas que ni siquiera discutirían con sus propias familias. Por último, el inciso E. Siempre asumo que otras personas serán amigables y tomo la iniciativa de encontrarlos. La situación 4 se refiere a la madurez y el inciso A es el siguiente: quiero lo que quiero cuando lo quiero, sin importar las consecuencias para los demás o para mí mismo. El inciso B: creo que se debe decir la verdad a las personas si es por su bien.
Inciso C. Después de analizar los pros y los contras, tomo una posición en asuntos en los cuales creo, sin considerar si mi posición no es popular. Inciso D. Me han dicho que puedo tomar con madurez las críticas constructivas y bien intencionadas. Y por último, el inciso E. Con frecuencia dejo que las otras personas tengan la última palabra. La situación 5 se refiere a las actitudes. Inciso A. Me molesta cuando la gente no hace las cosas a mi manera. Algunas veces mi temperamento se impone. Inciso B. Trato de mostrar hacia otras personas con actitud que quiero. Trato de mostrar hacia otra persona la actitud que quiero de él. Inciso C. Vacilo cuando tengo que tomar una decisión. Algunas veces espero demasiado. Las circunstancias me obligan a tomar una decisión al final de cuentas. Inciso D. Escucho pacientemente a las personas con las que discrepo. Por último, inciso E. Creo que debo hacer mucho esfuerzo para aceptar los cambios y seguir cambiando con el tiempo. Situación 6. Con respecto a la cooperación. Inciso A. Cuando necesito información de los demás, siento que tengo el derecho de exigirla porque es importante para completar mi trabajo. Inciso B. Si mi director me dice, di a fulano que quiero esto de inmediato, cambio el mensaje de tono de voz y digo, al director le gustaría esto lo más pronto posible. Inciso C. Cuando trato con otros trabajadores, trato de ponerme en su lugar y actuar de la manera que me gustaría que lo hicieran conmigo. Inciso D. Cuando hay un malentendido, trato de intervenir y ayudar a resolverlo. E inciso E. Estoy dispuesto a aceptar la ayuda de los demás, siempre y cuando no interfiera con su trabajo. Para sacar el puntaje, si tú tuviste dos opciones, debes de colocarlas. Por ejemplo, si tuviste un mayor número de el tipo A, es decir, respuestas con incisos A, se refiere a que tu liderazgo es más autoritario. Si tuviste más respuestas con el tipo B, significa que tu liderazgo es más del tipo político. Si estuviste en la letra C, eres una persona más evaluadora. Si estuviste en la tipo D, eres una persona con un liderazgo más participativo. Y por último, en el inciso E, tú te identificas más con el de libre iniciativa. Nosotros, como seres humanos, estando en un proceso en esta tierra, este mismo proceso de aprendizaje nos hace que seamos líderes y también seamos seguidores. En este sentido, tener en cuenta que como seguidores somos y participamos con entusiasmo, con inteligencia y con responsabilidad en la búsqueda de metas organizacionales o grupales o personales. Los seguidores somos también pensadores independientes y críticos.
y tomamos la iniciativa para los trabajos o para las actividades. Generalmente resolvemos problemas o proponemos mejoras hacia los problemas que están en nuestro entorno. La diferencia entre un seguidor y un líder la define que los líderes asumen la responsabilidad de crear una visión para los seguidores. Los líderes también facilitan y toman acción para ayudar al grupo en la definición de actividades y metas para avanzar hacia la visión que necesitamos llegar. Y ayudamos a los demás a desarrollarse, a desarrollar el compromiso y las habilidades, así como conductas que mejoren y que logren estos objetivos. Entonces, todos estamos en un mismo camino y todos somos, en este caso, también líderes y seguidores. Cualquiera puede ser un líder. Un buen líder debe permitir y animar a los demás en sus funciones de liderazgo. Debemos de crear un ambiente y oportunidades para que lleguen a ser líderes también. El líder es designado. Generalmente se responsabiliza también. Asegura que la visión se articule y se comunique. Que el grupo defina metas. Los miembros desarrollan las herramientas y los recursos necesarios para alcanzar el éxito en el cumplimiento de la misión. El líder hace esto de una manera regular y de una manera consciente y consistente. Como líderes nosotros también empoderamos, y al empoderamiento se refiere al darle responsabilidades y poderes nuevos a las personas que comienzan a reflejar indicios o aptitudes de liderazgo. Tú no debes de responsabilizarte por todas las actividades de tu empresa. Entonces hay que buscar quiénes son aptos para que tú les puedas dar una responsabilidad. Muchas veces te llegarán de una manera inicial comentándote que pueden mejorar un proceso de tal o cual manera. Y esas mismas personas son a las cuales tú tienes que ver y tienes que decirles y darles un poquitito más de poder y responsabilidad. Los programas y las asociaciones efectivas solo pueden ocurrir cuando participan todos los segmentos de la comunidad. La participación y fortalecimiento a nivel básico tiene implicaciones en la función y conducta de los líderes. En este sentido, tener en cuenta que como líderes en el medio donde nos encontramos, podemos conocer a los profesores, a los entrenadores, a los facilitadores de otros que hacen el trabajo, a los abastecedores de recursos, a los comunicadores de la visión y a los que también desarrollan los ambientes propicios. El trabajo de nosotros como líderes es facilitar la creación de una visión compartida, que esta visión sea expresada por escrito. Esta visión generalmente se encuentra en todas las empresas, en las oficinas, en las áreas de trabajo. Y esta visión tiene que estar incluida en la idea de liderazgo transformador. La visión, la planificación, la comunicación y la acción creativa forman parte del liderazgo transformador. Y estas tienen un efecto unificador y positivo en las personas que son nuestros seguidores. Estas actividades tienen el fin de cumplir un conjunto de metas. A partir de la visión podemos desarrollar otros productos de liderazgo, por ejemplo las metas, los objetivos, los programas y los resultados positivos. La visión la podemos nosotros caracterizar como un faro que orienta, como un reto que estimula. Debe de ser inspirador
y tiene que ayudarnos y tender al fortalecimiento. La visión también debe de ser breve, no debe de pasar de más de unas 4 o 5 líneas. La visión se considera como una fuerza motivadora y poderosa para el grupo. Es una imagen para la cual todos estamos trabajando colectivamente. Define la causa, que es más grande que una persona y representa algo que no se puede cumplir a solas. Debe de ser inspiradora y variar a medida que cambia la visión compartida. Debe de responder a la pregunta ¿quiénes somos? Debe de definir la razón por la cual las personas están trabajando juntas. ¿Qué esperan lograr de esta organización? Debe de brindarnos un sentido de pertenencia de lo que es la organización. Es importante que todos conozcan que su contribución repercute en el desarrollo de esta visión. Hemos terminado la sesión del día de hoy, liderazgo. A continuación te pongo una bibliografía que podría resultarte de interés, en la cual me basé para el desarrollo de esta ponencia. Cuídate mucho, continúa desarrollándote. Si tienes alguna duda, con todo gusto estoy para servirte. Recuerda que entre más tú te desarrolles, entre menos estés cómodo, siempre va a ser propicio para tu crecimiento constante. Hasta luego y ten un excelente día.